El Dogman de DreamWorks es sin duda una de las mejores adaptaciones de una saga de libros infantiles. ¡Dogman! Pero ¿sabías que incluso esta película tiene sus diferencias con los libros? ¡No hay tiempo que perder! ¡Basta! Te vas a dar cuenta de que la película es tan fiel que muchas escenas de los libros están ahí, aunque con pequeñas diferencias que cambian un poco el contexto de la historia. Sobre todo porque los libros de Dogman tienen ilustraciones bastante simples y la película decidió agregar más detalles en sus escenas. ¿Quieres un ejemplo? Solo hay que recordar cuando Petey acaba de crear a Lil Petey. En el original él solo conversa con el gatito, pero en la adaptación el que hasta ese momento era el gato más malvado del mundo usa cinta adhesiva para amarrar a su clon a una silla. Un poco exagerado por parte de Petey, ¿no? Pero el mundo de Dogman ya es exagerado de por sí, y esta adición solo hizo que la situación fuera aún más graciosa. La escena en la que Petey usa una máquina de clonación comprada por internet para clonarse a sí mismo, lo que resulta en la creación accidental de un gatito, existe en ambas versiones y es súper divertida tanto en los libros como en la película, pero la producción cinematográfica modificó la apariencia de la máquina de clonación y sinceramente el resultado quedó muchísimo mejor. Mientras que la máquina original era básicamente una caja pequeña, la del filme es mucho más grande, tecnológica y llena de detalles. Seamos sinceros, tiene mucho más sentido que una máquina de clonación sea un aparato enorme y complejo. Aún más si recordamos que el dispositivo fue diseñado para almacenar un clon durante aproximadamente 18 años hasta que llegara a la adultez. ¿Cómo una máquina tan pequeña podría hacer eso? Sin contar que la del filme se ve mucho más estilizada. Ya te habrás dado cuenta de que la película hizo varias modificaciones al adaptar la saga, ¿cierto? Así que ponte cómodo porque esto apenas comienza. Bienvenido a Cinewave. Hablando de la máquina de clonación, la escena súper tierna en la que Lil Petey mira a su creador después de nacer y lo llama papá también tiene sus pequeñas diferencias. En el libro él sale rápidamente de la máquina de clonación y entonces lo llama papá. En la versión de DreamWorks, en cambio, se queda dentro de la máquina cuando voltea a ver a Petey y lo llama así. Lo que sí es seguro es que en ambas versiones este momento marcó el inicio de una de las relaciones más adorables del universo de Dogman. La película de Dogman adapta principalmente los 3 primeros volúmenes de la serie de libros, pero claro que hubo que hacer algunos cambios en la historia para que todos los elementos encajaran en una película de hora y media. Y una de esas adaptaciones involucra al villano final de la animación, el pececito Flippy. En la versión original, él es introducido en el segundo volumen como el pez que Dogman le regaló al jefe y que obtiene poderes psíquicos tras un accidente convirtiéndose en un villano. Luego muere y es revivido como un cyborg en el tercer libro. En la película, la parte en la que el pez obtiene poderes psíquicos y muere es eliminada y en su lugar aparece ya como un cadáver congelado que el jefe donó al Supercentro de Ciencias para estudiarlo. Sin embargo, aparentemente esa parte de la historia de Flippy sí ocurrió en este universo, solo que no se mostró en la película. A pesar de que la película adapta principalmente los 3 primeros volúmenes del material original, también tomó elementos de libros más recientes y los combinó con esta historia. El mejor ejemplo de esto, y que sin duda sorprendió a todos, fue la aparición del papá de Petey, Crod, en la película. El personaje originalmente solo aparece en For Whom the Ball Rolls, el 7º libro de la saga, cuando Petey ya había dejado atrás su carrera como supervillano y vivía junto a Lil Petey. Pero en la película ellos se reencuentran incluso antes de que Flippy Cyborg sea derrotado, algo que ocurre en el tercer filme. Si a ti también te emociona ver al papá de Petey en la película, comenta aquí abajo #Crod. Incluso una diferencia que los fans de los libros seguramente notaron es que la apariencia del papá de Petey, Crod, sufrió algunas modificaciones en la producción de DreamWorks. En los libros él se parece mucho al propio Petey, teniendo solo sus gafas y una barba pequeña. En la película esto se mantiene, pero su barba ahora tiene un tono gris para dejar más clara la diferencia de edad entre los dos. Además, la montura de sus gafas originalmente es de color negro, pero la película prefirió hacerla verde. Los cambios no son tan grandes, pero sí fueron suficientes para mejorar bastante la apariencia de Crod. Otra diferencia interesante está en la escena más importante de toda la saga, cuando el oficial Knight y el perro Greg encuentran la bomba que va a explotar en sus caras y los obligará a someterse a la cirugía que los convertirá en
Dogman. En la película esto sucede cuando la dupla policial está persiguiendo a Petey. Durante la persecución terminan llegando a una construcción donde la bomba está instalada. Lo curioso es que el lugar es claramente una obra abandonada, así que nadie saldría herido si los policías simplemente se fueran y dejaran que la bomba explotara. En los libros la escena es todavía más simple. Petey grita desde lejos diciendo que encontró una bomba y ellos, sin reconocer la voz del villano, son atraídos hacia ella, que en esta versión está en el suelo en lugar de estar instalada en lo alto de un edificio en construcción. Ahora hablemos de un cambio que sí es realmente importante. Si leíste los libros o viste nuestros videos de curiosidades sobre Dogman, entonces sabes que la saga es un spin-off de las aventuras del Capitán Calzoncillos, creada por el mismo autor Dave Pilkey. Solo que dentro de los libros, tanto las aventuras del Capitán Calzoncillos como las de Dogman son historias ficticias creadas por dos amigos historietistas, George y Harold. Y el inicio de Dogman comienza justamente mostrando a los dos creando los primeros cómics del personaje, pero la película prácticamente corta esa parte. Sin embargo, aún dejan implícito que este universo realmente es una invención de los dos chicos, ya que aparecen en algunas escenas como easter eggs. Es como si fueran dioses en este mundo que observan todo desde lejos sin interferir en nada. Otra diferencia entre ambas versiones demuestra nuevamente cómo el equipo de producción de la película se esforzó al máximo para mejorar todo lo que adaptaron del material original. En este caso hablamos del Supercentro de Ciencias. En el original el lugar es un edificio azul bastante bonito pero muy simple. La película transforma el edificio en un sitio con un diseño mucho más único y lleno de personalidad, ya que el edificio ahora tiene un frasco químico gigante en la parte superior para dejar clarísimo que se trata de un centro de investigaciones científicas. Aprovechando que estamos hablando de edificios, otro lugar muy importante para esta saga es la base secreta de Petey. Secreta entre comillas, ¿verdad? Porque en ambas versiones el edificio tiene un letrero enorme que dice Laboratorio Secreto de Petey, lo cual es un chiste, ya que nadie logra descubrir dónde se esconde, aunque sea demasiado obvio. Solo que la película llevó este chiste a otro nivel. En los libros el lugar ya es un edificio rojo con este letrero que en teoría haría que todos en la ciudad supieran dónde el gato más malvado del mundo crea sus inventos. El edificio de la película es igual, pero ahora tiene letreros extras con frases como aquí es, mira, y pero shh. Los policías de OK City son algo incompetentes, ¿eh? Si vieran nuestros videos seguro ya sabrían dónde está el escondite de Petey. Hablando de eso, ¿por qué no te suscribes al canal? Siempre estamos trayendo contenido de calidad sobre tus animaciones favoritas, así que no te vas a arrepentir. Para cerrar el tema de los edificios de Dogman, hablemos de las diferencias entre la fábrica de spray de la vida en ambas versiones de la historia. Si ya viste la película, sabes muy bien que la fábrica termina cobrando vida propia gracias a Flippy y se transforma en una criatura monstruosa. Esto también pasa en el libro, pero su apariencia es algo diferente en cada versión. En la adaptación el edificio es bastante grande y tiene brazos bien definidos de color verde con guantes amarillos. En el libro, en cambio, es mucho más pequeño, se mueve de manera torpe y sus brazos son marrones. Además, sus manos no tienen guantes y son muy chiquitas. Creo que la versión de DreamWorks le daría una paliza a la original. Incluso algunas escenas del filme que no son tan importantes para la historia fueron adaptadas de las páginas de los libros. Un ejemplo es ese montaje de aventuras que Dogman vivió después de haber sido creado cuando el policía canino derrota a un asaltante. Sin embargo, en la película nuestro protagonista tiene que morder la camisa del ladrón para impedir que escape. En el libro, en cambio, solo tuvo que gruñir para que el criminal se muriera de miedo y desistiera de huir con el dinero. ¿Será que el Dogman de los libros es mucho más intimidante que la versión de DreamWorks? Bueno, tal vez Dogman de los libros sea más aterrador que su versión cinematográfica, pero no podemos decir lo mismo de la alcaldesa. En las películas está todavía más desquiciada que en los libros. Solo hay que comparar la escena en la que le grita al jefe por culpa de Petey. Aunque en ambas versiones se le grita, en la película es mucho más agresiva al punto de subirse a su escritorio. Otro detalle interesante es que en el libro Dogman está junto al jefe en esa escena, pero en la película, aunque también presencia la discusión, lo hace escondido, así que la alcaldesa nunca llega a notarlo. A Petey le encanta crear vehículos con mucho estilo que representan diferentes animales. Uno de ellos es el Robo Abeja 2000, que protagoniza una de las mejores escenas de persecución de la película. Sin embargo, ni siquiera él se salvó de sufrir algunas modificaciones en su diseño para la adaptación. En la versión original no es tan grande y tiene muchos menos detalles. Además, sus alas y antenas son
plateadas. En la película, en cambio, el robot es mucho más imponente. También le dieron alas que se parecen más a las de una abeja y sus antenas ahora son amarillas. Tampoco podemos olvidar sus ojos, que en los libros eran naranjas y en la película se volvieron morados. ¿Recuerdas esa escena en la que Lil Petty le muestra a su papá que creó un cómic sobre los dos? Pues claro, es imposible olvidar ese momento y por eso existe tanto en la obra original como en la versión de DreamWorks. Simplemente no podían dejarlo afuera. Sin embargo, una vez más, el contexto en el que ocurre la escena es bastante diferente. En la versión original, Lil Petty le muestra lo que hizo mientras él y su papá están en la base. En ese momento, Petty está descansando en un sillón. En cambio, en la película, Lil Petty le enseña su cómic en medio de una misión, mientras los dos están dentro del Robo Abeja 2000. Te dejamos 2 contenidos más en tu pantalla. Solo elige el que más te llame la atención y sigue divirtiéndote. Gracias y hasta la próxima.